Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que tenemos un vídeo cargadísimo de noticias después del primer vídeo que hemos tenido en el día, que ha sido un vídeo bastante interesante en el que hemos hablado al respecto sobre también el dominio que está teniendo el equipo Red Bull. Os recomiendo que lo vayáis a ver y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las buenas sensaciones por parte de Aston Martin, de las críticas que ha habido a Checo Pérez y de un posible cambio que podría llegar a haber próximamente en uno de los equipos de Fórmula 1. Así que vamos a dar comienzo con este vídeo, no sin antes recordaros que en la descripción tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección, lo podéis hacer mediante dicho índice. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo y primero tenemos que dar comienzo al respecto sobre las buenas sensaciones que tienen por parte del equipo Aston Martin. Estas buenas sensaciones vienen por parte de Mike Krack, ya sabemos, jefe del equipo Aston Martin, y las ha dado al Motorsport Italia, en las cuales unas palabras en las cuales ha mencionado el aspecto en el que mejoró Aston Martin en el Gran Premio de Canadá, que suponen que son debido al gran paquete de mejoras que trajeron, que todo ha funcionado como querían, todas esas paquetes de mejoras han funcionado como querían en Canadá, por lo tanto han tenido unos buenos resultados y sobre todo ese punto donde han conseguido mejorar es mejorar el rendimiento en las curvas rápidas. Eso es lo que ha conseguido mejorar Aston Martin, un punto donde fallaban, el punto por el que por ejemplo en España tuvieron un mal resultado. Eso en teoría lo han conseguido mejorar en este Gran Premio de Canadá y esperan seguir comprobándolo en Austria. Así, rápido y sencillo, eso es lo que ha estado comentando Mike Krack al respecto sobre lo que ha pasado. Sobre todo, para empezar, ha hablado acerca de las mejoras, que sabemos que tienen un gran paquete de mejoras, sobre todo remodelado el suelo del monoplaza y con ello también cambiaron ciertas partes de los pontones. Sobre los pontones era algo que se llevaba hablando mucho tiempo que lo iban a hacer y finalmente lo llegaron a Canadá, pero sobre todo lo realmente importante, bueno, también cambiaron la cubierta motor, pero ese es otro aspecto. Lo realmente importante era ese fondo plano, bueno, ese fondo plano no, porque no es plano, pero ese fondo del monoplaza, como estoy diciendo, que es la parte crucial de estos monoplazas, es lo más importante que tiene hoy en día un Fórmula 1, lo realizaron esos cambios y ya han estado haciendo esas comprobaciones por los datos que han tenido y realmente ha funcionado como se esperaba, ha funcionado ese fondo que han traído como esperaban que dieran esos resultados. Con ellos, sobre todo, lo que han conseguido mejorar es mejorar el rendimiento en curvas rápidas, unas curvas que realmente en Canadá eran bastante predominantes, o tenían curvas lentas o eran curvas rápidas porque eran prácticamente chicane. Lo único malo de esta comprobación que han podido hacer en Canadá es que esas curvas rápidas había bastantes por esas chicane que eran bastante rápidas, por ejemplo la chicane de la curva 8 y 9, y si no, eran curvas lentas como la 10, como la 1, que ya hemos hablado que ese aspecto es donde consiguió Aston Martin sacar más tiempo a sus rivales y donde fue más rápido incluso que Red Bull, pero esas curvas rápidas eran muy cortas, entonces tampoco han podido hacer esas comprobaciones del todo, pero sobre todo es donde estaban perdiendo tiempo antiguamente, es donde estaban perdiendo tiempo, por ejemplo, en Barcelona, que es un circuito que tiene de todo, tiene curvas de velocidad rápida, curvas de velocidad media y curvas de velocidad baja, pero sobre todo predominan esas curvas rápidas como la curva 3, como la curva 10, como ahora mismo las últimas curvas del circuito, la 13 y la 14. Muchas curvas del circuito son curvas rápidas y además ya no es que sean mucha cantidad, sino son muy predominantes y muy importantes para la vuelta. Entonces ahí es donde falló Aston Martin, sobre todo en esas curvas de velocidad rápida. Ahora con esto pues habrían conseguido mejorar ese aspecto y sobre todo esto para Canadá para Austria les debería dar bien. Yo ya os había hablado que Austria es un circuito que, primer sector, se les debería dar medianamente bien, es decir, son dos rectas y una frenada, pero sí que la salida de la última curva, la frenada, la salida a la siguiente recta, en esos aspectos debería funcionar bastante bien Aston Martin, entonces bueno, pues más o menos debería de rendir decentemente, no digamos extremadamente bien, aunque la velocidad punta ha mejorado en Canadá, veremos cómo funciona, pero os estoy diciendo sobre el papel y con lo que hemos visto ya que tenemos más datos al respecto. El segundo sector, esa segunda recta, sobre todo además la salida de una frenada muy fuerte que es la curva 3, sobre el papel es la 3, aunque realmente es la 2, porque la recta esa que tenemos hasta la curva de salida, que no, que es hacia la derecha, que ya es en el segundo sector, ahí hay una curva más, pero bueno, esa curva 3, como digo, por número, esa salida de esa curva es bastante importante. Luego, además, la curva 4 y la curva 5 son muy importantes y ahí va a ir bien Aston Martin, es decir, en el segundo sector deberían de ir bien. El punto es el tercer sector, ya llegados a toda esa zona de esas dos curvas que tienen de izquierda, luego de derechas y luego ya las últimas dos curvas que tenemos del circuito, ahí no
no se sabe exactamente cómo deberían rendir bien. Bueno, sí, se sabe que no debería de rendir bien Aston Martin en ese tercer sector, sobre todo porque son curvas de velocidad rápida, pero si consiguen mejorar en ese aspecto, si estas mejoras que han traído en Canadá las han conseguido hacer para que consigan mejorar ese aspecto, entonces sí debería de conseguir ir bastante bien Aston Martin. Veremos qué es lo que consiguen hacer, veremos qué es lo que consigue hacer en este sentido Aston Martin en cuanto a velocidad de curva rápida. Lo que dice Mike Crack en estas declaraciones, como digo, que ha dado a Motorsport Italia, muy importantes, y ya finalizamos, lo que dice es: no estoy preocupado, ya que creo que hemos visto en las últimas actualizaciones que parecen estar funcionando según lo previsto. Se habla al respecto sobre el rendimiento del AMR23, sobre el rendimiento que esperan para Austria. Se menciona que no está preocupado. Sigue diciendo, dice, y hay circuitos en los que hay muchas curvas de alta velocidad, y creo que en las curvas de alta velocidad hemos mejorado. No se ha visto en Canadá, no hay muchas curvas rápidas, pero hay muchos puntos de frenada, así que estamos deseando que lleguen las próximas carreras, porque además no solo Austria tiene curvas de velocidad alta muy importantes, como es prácticamente todo ese tercer sector, y que entonces no se sabe bien cómo irá Aston Martin. También un gran premio que es muy importante para el equipo, un gran premio que es muy importante para Aston Martin, es el siguiente Gran Premio de Austria, que es el Gran Premio de Gran Bretaña. Hemos pasado ya a Barcelona. En Barcelona era un gran premio importante porque era el Gran Premio de casa de Alonso, no consiguió tener un buen resultado. Hemos pasado a Canadá, ahí sí que Fernando Alonso ha conseguido rendir bien, acabando en ese segundo puesto que le hemos visto, ¿no? Como ya lo sabemos. Y llega luego el Gran Premio de Gran Bretaña. Después del Gran Premio en Silverstone llega el Gran Premio de Gran Bretaña. Es muy importante. Después del Gran Premio de Austria llega el Gran Premio de Silverstone, llega el Gran Premio de Gran Bretaña. Es muy importante porque Aston Martin está asentado en Silverstone, que no es ni siquiera un equipo británico, que lo es, obviamente, me refiero, pero que no es solo que es un equipo británico, es que están asentados en Silverstone. O sea, es un gran premio que no podría ser más la casa del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Por lo tanto, es un gran premio crucial donde lo quieren hacer bien, donde van a introducir cambios y donde además predominan esas curvas de velocidad alta. Entonces, es muy importante mejorar en ese aspecto. Veremos las próximas carreras, como nos dice también Mike Crack, cómo llegan a rendir. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar de la brutal crítica que ha habido de Max Verstappen a Sergio Pérez. Y fijaros lo que os voy a decir, que hemos traído críticas de Helmut Marko, las trajimos hace 2 días, creo recordar, de Helmut Marko a Checo Pérez. Y trajimos unas palabras que luego vamos a remontar, o sea que no las voy a decir todavía porque luego las vamos a comentar, pero trajimos críticas de Marko. Os hemos dicho ya en muchas ocasiones, siempre que traemos, que son palabras que no entiendo, porque al final no deja de ser su piloto. Por mucho que a lo mejor prefieras a Max, no deja de ser tu piloto, eres el asesor de Red Bull, no puedes estar haciendo esa crítica pública que ha hecho en muchas ocasiones sobre Checo Pérez. Más allá de ahí, que lo haga su compañero de equipo todavía podría llegar a tener cierto sentido, pero Max Verstappen ha criticado de una forma bestial a Checo y además ha mandado un recado a Red Bull. Todo esto viene además por las últimas carreras que ha tenido Checo, que ya os hemos mencionado en varias ocasiones que realmente han sido muy malas las últimas 3 carreras que ha tenido Checo, y Verstappen la ha criticado muy fuertemente diciendo y mandando ese recado a Red Bull, diciendo que sin él, si no estuviera él en el equipo Red Bull, todo sería muy diferente y que le daría vergüenza no llegar a la Q3. Eso es lo que ha estado comentando, son declaraciones que recoge Racing News 365, que este medio es muy bueno y es muy afín a Verstappen además. Es un medio que trae mucha información, tiene muy buena información, sobre todo los pilotos, tienen muchas entrevistas muy interesantes y es muy afín a Verstappen porque es un medio además holandés, es un medio neerlandés de Países Bajos, por lo tanto es un medio que tiene buena información, me refiero, y son palabras que ha dicho Max Verstappen. Lo que dice textualmente sobre este recado, ¿no?, que le manda Checo Pérez, no llega a mencionar su nombre, pero obviamente está claro por quién va. Dice, si yo no hubiera estado, las cosas serían muy diferentes para Red Bull. Que es lo que digo, también tiene toda la razón del mundo. Y todavía que sea su compañero de equipo, lo puedo llegar a entender más que cuando lo ha criticado Helmut Marko, ¿no? Pero su compañero de equipo, pues oye, está en todo su derecho a hacerlo y tiene toda la razón del mundo. Las 3 últimas carreras que llevamos de Checo, que ha sido este último Gran Premio en Canadá, el anterior Gran Premio en España y el anterior Gran Premio en Mónaco, de no ser por Max Verstappen, pues ¿cuántos puntos habría sumado Red Bull? En lugar de haber sumado 3 victorias y lo que ha sumado Checo, hubiera sumado 0 puntos en Mónaco, hubiera sumado un 4º puesto en España, pongamos un 3er puesto, ¿no? Porque no está Verstappen, digamos que a lo mejor ha abandonado 3er puesto, pero en Mónaco no hubiera conseguido subir posición y en Canadá acabó 6º. Quitemos a Verstappen otra vez porque ha abandonado, le ponemos en 5º lugar. Sigue siendo obviamente muy malos resultados para lo que sería Red Bull, o sea que en ese sentido sí que tiene razón de que obviamente sería muy distinto. También es verdad que si no estuviera Verstappen hubiera tenido menos presión Checo, sobre todo, yo os lo he comentado en alguna ocasión, que creo que el punto de inflexión con Checo, el punto de inflexión en perder mucha confianza fue Miami.
porque venía de una carrera en lo más alto, que venía de Azerbaiyán, habiendo tenido más ritmo, teniendo claramente más ritmo, un Verstappen que decía por radio que no entendía dónde le estaba sacando, salió en la pole en Miami y acabó ganando Verstappen saliendo noveno. Eso yo creo que fue moralmente... le destrozó y ya a partir de ahí pues obviamente le está costando bastante. Obviamente sin Verstappen sería muy distinto en el sentido también de que Checo a lo mejor tendría más confianza, pero sobre el papel ahora mismo si quitas a Verstappen desde luego que Red Bull estaría en una posición mucho peor. Dice, no me alegraría no llegar a la Q3 3 veces seguidas, que eso es lo que ha pasado con Checo en esas 3 últimas carreras. No llegó a la Q3 en este Gran Premio de Canadá cayendo en la Q2, no llegó a la Q3 en el Gran Premio de España cayendo también en la Q2, en esta ocasión quedó en un 10º lugar, en Canadá quedó 12º y no llegó tampoco a la Q3 en el Gran Premio de Mónaco, quedando incluso cayendo en Q1 por el accidente que tuvo, salió en última posición. Sigue diciendo, dice, tampoco me preocupa, o sea que en ese sentido le da exactamente igual Checo, dice, tampoco me preocupa, estoy bastante ocupado en mi lado del garaje, presto mi atención a eso. Eso es lo que ha estado comentando Max Verstappen. La verdad que poco más tenemos que comentar acerca de lo que ya he dicho. Simplemente que en alguna ocasión, ya mencionaré esto y cerramos este tema, simplemente que en alguna ocasión Verstappen también ha ido del mejor compañero del mundo y bueno, pues tampoco lo es. Y teniendo en cuenta que alguna vez también le ha ayudado Checo, bueno, luego son otras cosas que si quisiera luego su ayuda, ahora mismo desde luego que no se la daría como se la dio en 2021 por todo lo que ha pasado, ya no solo por esto, pero por lo que pasó también el año pasado y demás. Pero bueno, vamos a remontar a las palabras que había dicho Helmut Marko, que se os hemos traído, hablando acerca de Daniel Ricciardo. En esas palabras, Helmut Marko estuvo diciendo incluso que Checo llevaba más tiempo de lo esperado, que no se esperaban que fuese a estar tanto tiempo Checo, así lo llegó a decir, y que Ricciardo, que esto lo desveló porque todavía no era oficial, que tampoco iba a tardar mucho en hacerse, pero no era oficial, Ricciardo iba a subirse al Red Bull, al RB19 en Silverstone después del Gran Premio de Gran Bretaña para hacer un test de Pirelli, para hacer unos test con Pirelli. Ahora os vamos a decir otro porque se ha anunciado otro, se ha confirmado con esta noticia que vamos a traer, que os la vamos a poner incluso en pantalla porque está en la propia web de la Fórmula 1, pero ahí ya estuvimos viendo que Helmut Marko dijo eso y dijo que habría que explorar otras opciones al asiento de Red Bull, al asiento de Checo Pérez, en el caso de que no rinda bien. Pues lo que ha salido en la propia web de la Fórmula 1 es una información que está hablando acerca de la posibilidad de que Daniel Ricciardo vuelva a pilotar un Fórmula 1 en Alfa Tauri, algo que hace unos meses se descartó, pero esto lo publican incluso en la propia web de la Fórmula 1, porque al parecer la intención tanto de Ricciardo como de Red Bull estarían los dos encantados en unir sus caminos en Alfa Tauri para regresar la próxima temporada, posiblemente sustituyendo a Nick de Vries, y ya hablan en el propio anuncio de la Fórmula 1, en la propia web de la Fórmula 1, que esto podría ser el primer paso para un regreso de Daniel Ricciardo a Red Bull. Eso es lo que han estado comentando. A mí ya el tema Ricciardo hay ciertas cosas que no me cuadran, sobre todo porque hace unos meses Christian Horner dijo que no tenía nivel para estar en la Fórmula 1 y ahora sí le van a subir al Alfa Tauri, cuando hace unos meses se habló sobre el ultimátum a Nick de Vries y dijeron que si le bajaban del monoplaza no iban a subir a Ricciardo, sino que iban a subir a Liam Lawson. Hay ciertas cosas que no me cuadran en ese sentido, pero bueno, que esto es lo que está diciendo el propio artículo de la web de la Fórmula 1, os lo estoy diciendo. Os recomiendo que lo veáis a ver, os lo voy a poner aquí. Esto es este artículo que han subido Lawrence Barreto, que es un muy buen corresponsal de Fórmula 1, presentador también de la Fórmula 1, y habla al respecto sobre esto. Os voy a ir contando ciertas cosas que nos cuenta, como digo, en este anuncio, en este artículo de la Fórmula 1. Sobre todo, para empezar, habla sobre el rol que tiene Daniel Ricciardo ahora mismo, sobre todo en estos párrafos de aquí, el rol que tiene Daniel Ricciardo como piloto reserva y que era el rol idóneo para Daniel Ricciardo, un piloto con 36 años, y no regresar, no irse a Williams o Haas, que eran las opciones que tenía, que Gunther Steiner incluso lo llegó a decir públicamente, y sobre todo para poder tener tiempo suficiente para recargar, por así decirlo, las baterías. Al final Red Bull era el mejor sitio para eso, el mejor sitio para irte como piloto reserva y recargar esas energías, y además aquí nos confirma ya lo que os estaba diciendo antes, el test de Pirelli con Silverstone, que lo confirmó Helmut Marko, que todavía no era oficial, pero ya lo han confirmado, y en la propia web de la Fórmula 1 nos han confirmado, sin que fuese oficial, que va a hacer un test también en Monza. O sea que de esta forma tenemos dos oportunidades que va a tener Daniel Ricciardo de subirse al Red Bull, tanto en Silverstone como en Monza. Se va a conseguir subir Daniel Ricciardo y va a ser una oportunidad que va a tener para mostrarse. Así incluso lo llegan a decir también en el artículo este que estamos teniendo de la Fórmula 1, que esto le va a dar esa oportunidad para poder llegarse a mostrar, para poder mostrarse al resto de equipos y también, sobre todo, para el equipo Red Bull. Sobre todo, además, comentan que
después de este tercio de la temporada que llevamos, después de estas 8 carreras que él iba a atender y después ya del tercio que llevamos y los 6 meses que hemos disputado, ya Daniel Ricciardo ha vuelto, por así decirlo, a tener esas ganas de regresar. Que eso es algo que Daniel Ricciardo nos llegó a decir, sobre todo en Australia, nos llegó a comentar de que tendría que observar, si tenía ganas de regresar, si no le importaba, si eso es lo que quería ir observando este año, ¿no? Que ya vaya muchos años en Fórmula 1, le va a usar como ese año alejado de la Fórmula 1, solo atendiendo a 8 carreras, y quería ver esas ganas, y realmente sí tiene esas ganas de correr, esas ganas de ganar, y sobre todo esas ganas de que cree sobre todo que puede ganar. Lo que nos ponen aquí, eso es lo que ya nos está contando. ¿Y qué posibilidades tiene? ¿Qué posibilidades tiene? Bueno, pues ya en Canadá, al parecer, estuve diciendo, esto lo dijo en ESPN, que sería un cuento de hadas regresar al equipo Red Bull y acabar su carrera en Red Bull, que ese sería un objetivo que tuviera. Bueno, pues se está hablando al respecto sobre esto, lo que nos ponen aquí, se está hablando sobre regresar al equipo Alfa Tauri, algo que sería un paso atrás, como nos está diciendo aquí, algo que sería un paso atrás sobre todo teniendo en cuenta dónde está el equipo Alfa Tauri, que ya sabemos obviamente que Alfa Tauri pues no está rindiendo de la mejor forma posible esta temporada, están últimos en el campeonato, es decir, que al final no sería un paso atrás, pero sobre todo, ¿por qué le gustaría llegar al equipo Alfa Tauri? Pues sobre todo le gustaría llegar al equipo Alfa Tauri por esto, por competir con Yuki Tsunoda, el proyecto que ahora mismo hay en Alfa Tauri que mejor está rindiendo y que está teniendo su mejor temporada en la Fórmula 1. Esa es la razón por la que le molaría ir a Alfa Tauri, esa es la razón, además de competir contra otros pilotos que hay en la parrilla, como en la parrilla, en la estructura de Red Bull, como lo es actualmente Nick de Vries, porque Nick de Vries, si le bajan de Red Bull, si le bajan de Alfa Tauri, sigue teniendo contrato con Red Bull, es decir, que seguiría formando parte de la academia. Liam Lawson o incluso también Ayumi Iwasa, que es otro piloto también de la academia del equipo Red Bull. Eso es lo que le motiva y eso es por lo que quiere volver a competir. Además, también para poder demostrarse llegando a Alfa Tauri, porque obviamente llegar a Alfa Tauri quizá no es la mejor opción, pero sobre todo lo haría por demostrar que se puede adaptar rápido, que puede conducir bien, que puede volver a un buen nivel y que se merece un asiento en Red Bull. Esa sería por lo que aceptaría marcharse a Alfa Tauri. Sobre todo, ¿por qué? Porque habría una opción en 2024 si no rinde bien Checo Pérez. Si no rinde bien Checo, habría esa opción en 2024 de que marche a Red Bull, porque el contrato de Checo le da contrato para el próximo año, pero si no rinde bien en 2024 podrían bajarle y decidir subir a Ricciardo si es que ha rendido bien. Entonces esa sería la forma. Entonces, por eso es por lo que han estado hablando. También comentan que un equipo fuera de Red Bull es bastante complicado, parece que no hay nadie interesado por Daniel Ricciardo fuera del equipo Red Bull, que ya estuvimos hablando acerca de la posibilidad de irse a Sauber el próximo año, parece que eso queda descartado y bueno, ya al final del artículo simplemente nos están comentando al respecto sobre otros casos que ha habido también en la parrilla, otros casos que ha habido también de pilotos que primero pues estuvieron, por ejemplo, nos pone el caso de De Vries, nos pone el caso de otros distintos pilotos. Así que eso es todo lo que ha ocurrido con el caso de Daniel Ricciardo con respecto a regresar. Esta información que ha salido, como digo, os lo he puesto en pantalla, el propio artículo que hay en la web de la Fórmula 1, bastante interesante y veremos qué es lo que ocurre con el piloto australiano, si regresa, si no regresa, se lleva hablando mucho tiempo. Yo lo que he dicho antes de poneros incluso el artículo, hay cosas que ya me extrañan bastante. Se habló primero sobre lo de irse a Sauber. Luego, justo cuando estaban en esas negociaciones, cuando estaban esos rumores, fue cuando salió las palabras de Christian Horner diciendo que no tenía nivel para estar en la Fórmula 1 y que les había sorprendido mucho el nivel con el que había llegado. Ahora se habla de que sí que realmente va a ir a Alfa Tauri cuando hace 3-4 semanas que se habló acerca del ultimátum a De Vries y que tendría que rendir sí o sí en Mónaco y en España, o si no, le iban a bajar del monoplaza. Se habló de que Ricciardo no era ni siquiera una opción para Alfa Tauri, que lo descartaron desde Red Bull. En ese sentido me extraña bastante, pero bueno, eso es lo que está ocurriendo con Daniel Ricciardo, así que todos lo hemos contado al respecto. Y además tenemos que hablar del piloto con el que compartiría asiento en el equipo Alfa Tauri si es que llega a ir, que sería Yuki Tsunoda. Eso está bastante claro porque Tsunoda está rindiendo muy bien, con quien no están del todo contentos es con Nick de Vries, aunque os hemos traído declaraciones de Franz Tost, jefe del equipo Alfa Tauri, hablando maravillas al respecto sobre el piloto neerlandés, pero bueno, sabemos que la opinión, además de Franz Tost, cuenta poco. Por dos razones. La primera, él ya dijo que no quería Franz Tost, o sea, él ya dijo que quería Mick Schumacher, que él hubiera pujado por Mick Schumacher, lo único que Red Bull no quiso y le trajeron a Nick de Vries, y luego además no cuenta para mucho porque al final de esta temporada deja de ser jefe del equipo. Pero bueno, el compañero del equipo entonces de Daniel Ricciardo sería Yuki Tsunoda, ¿o no?
porque bastante curioso que Yuki Tsunoda no cierra la puerta a irse de AlphaTauri, ahora que además está rindiendo bastante bien, no cierra esa puerta a marcharse de AlphaTauri a otro equipo. Llega a mencionar el caso de Red Bull, aunque comenta que es algo bastante complicado, porque sobre todo lo que dice es que internamente están bastante contentos con Checo, así que en ese sentido estaría bastante complicado ir a Red Bull, por lo que dice él, lo que estoy diciendo. Eso es lo que está comentando él, así que por ahora lo que dice es que solo se quiere centrar en sí mismo, en seguir rindiendo, que está muy bien que haya un equipo detrás que confíe mucho en ti, como es el caso de Red Bull, pero que lo que llega a decir incluso es, obviamente quiero ir a un equipo que sé, basándome en los últimos años, que ha estado constantemente arriba. Quizá algún día AlphaTauri es esa parte alta, y ese caso no habrá razón para ir a otros equipos, pero de todas formas es bueno que me presten mucha atención porque demuestra que tengo mucho valor y creo como piloto que estamos contentos con cosas así. Es decir, está muy contento con el nivel que está desempeñando ahora mismo, que era un nivel anteriormente bastante bajo y que estaba dejando bastante que desear. Ahora mismo está bastante contento con su nivel y no cierra la puerta a marcharse a otro equipo, no cierra la puerta a irse a AlphaTauri. Lo vemos ahí, ¿no? Que se quiere ir a un equipo donde estén en zonas altas, que si a lo mejor es AlphaTauri no habría motivo para marcharse, pero si no es ese AlphaTauri, cuidado, o sea que veremos a ver qué es lo que pasa con el caso de Yuki Tsunoda, que además todo esto pues llega después de que ya sabemos, lo vimos recientemente, ¿no? De que se habló de si Honda estaba interesado por él para que fueras piloto de Aston Martin en 2026, algo que ya hemos comentado que es bastante complicado, pero que Honda va a pujar porque al final Tsunoda no deja de ser piloto Honda también por esa razón es por lo que tuvo más fácil llegar incluso a la Fórmula 1, por esa unión que había entre Red Bull y Honda, fue más fácil su llegada a la Fórmula 1. Así que veremos qué es lo que pasa con Tsunoda porque está rindiendo realmente bien. Obviamente para el próximo año va a seguir en AlphaTauri, es decir, Ricciardo compartiría equipo con Tsunoda si es que llega a llegar el piloto australiano, pero bastante curioso lo que está ocurriendo en ese sentido. Tenemos que hablar además también sobre una actualización porque lo han comentado al respecto sobre Liberty Media, si vendería o no la Fórmula 1. ¿Qué es lo que ha pasado? Los rumores en las últimas semanas han indicado que Arabia Saudí habría vuelto a hacer una oferta a Liberty Media por los derechos de retransmisión de Fórmula 1, algo que ya se supo a principios de esta temporada que Arabia Saudí había hecho, poniendo sobre la mesa 20.000 millones de dólares a Liberty Media para comprarles esos derechos, y eso es lo que se está rumoreando que otra vez lo habrían intentado los saudíes. Pues desde Liberty Media, más específicamente Greg Maffei, que es el presidente y director ejecutivo de Liberty Media, los que tienen actualmente los derechos, ha descartado que estén en intenciones de vender los derechos de la Fórmula 1, ha dicho que ni siquiera han recibido ninguna oferta. Esta última por lo menos no la han recibido, y además ha comentado que los 20.000 millones de dólares, que es la primera oferta que recibieron, les parece una oferta muy baja porque ahora mismo año tras año la Fórmula 1 está generando alrededor de 17.000 millones de dólares, incluso llega a los 18.000 millones de dólares. Entonces venderlos por 20.000 millones de dólares no tendría ningún tipo de sentido. Eso es lo que nos ha comentado Greg Maffei, como digo, presidente y director ejecutivo de Liberty Media. El Liberty Media que llegó a la Fórmula 1 en la temporada 2018 y desde que ellos han llegado han conseguido impulsar el valor de la Fórmula 1 espectacularmente, sabiéndolo vender a nuevas generaciones, sabiéndolo vender por redes sociales, sabiéndolo vender en cosas como por ejemplo Drive to Survive, que estaremos más o estaremos menos de acuerdo en cómo lo hacen ese tipo de cosas, pero una cosa está clara y es que lo que han conseguido en términos de audiencia, de que hayan aumentado globalmente, es impresionante. Eso ha hecho que la Fórmula 1 en los últimos años haya aumentado el valor que tiene impresionantemente. Compraron el valor de la Fórmula 1 que estaba por los suelos, estaba más bajo que nunca, no, porque obviamente pues en 1960 no, pero en porcentaje de por los precios que había ahora mismo, ¿no? Por lo que vale ahora mismo el dinero y demás, lo compraron en precios los más bajos posibles posiblemente y los han conseguido impulsar a los máximos históricos que está habiendo nunca. Eso es lo que han conseguido hacer con la Fórmula 1, que ahora mismo les ofrecen esos 20.000 millones de dólares y dicen incluso que no. Así que por ahora Liberty Media no los va a vender, pero Arabia Saudí tienen mucha intención por comprar esos derechos. Ya lo hicieron, como digo, ya lo hicieron el año pasado, se supo esta temporada a principios de este año, entonces en enero, febrero es cuando se supo esta noticia y ahora parece que habrían vuelto a hacer esa oferta. Así que veremos qué es lo que ocurre con esos derechos y si finalmente en algún momento Liberty Media decide venderlos, que yo diría que lo lógico sería que no los hagan por todo lo que les generan a ellos, por todo lo que están consiguiendo generar, porque el valor no ha dejado de aumentar, pero oye, bueno, vete tú a saber, a lo mejor se cansan y quieren venderlos, pues de esa forma podría llegar a ser que sí que lo consiga Arabia Saudí. Y ya si llega Arabia Saudí, pues a ver qué es lo que hacen con esos derechos de retransmisión. Y ya para finalizar, último tema que tenemos que hablar tiene que ver con respecto al equipo Alfa Romeo y tenemos que hablar sobre dos puntos que nos ha dicho Alessandro Alunni Bravi, jefe del equipo Alfa Romeo, que
qué 2 puntos, qué factores han conseguido hacer para conseguir en estas últimas carreras haber conseguido puntuar en las 2 últimas. En España consiguió puntuar Wang Yuzu con una muy buena actuación, mientras que Valtteri Bottas le costó bastante, y al contrario en Canadá, Zhou no lo hizo del todo mal, pero Valtteri Bottas se salió consiguiendo puntuar, siendo una verdadera lástima que en la última vuelta perdieron un punto más debido a que les pasó Lance Stroll en la última recta, o sea, literalmente en la salida del muro de los campeones fue cuando Lance Stroll consiguió pasarle. Finalmente Bottas quedó 10º gracias también a la penalización que recibió Lando Norris. Estaban peleando por la 10ª puesto en pista, por el 10º puesto en pista. Con esa penalización, aunque fue pasado, consiguió subir al 10º puesto, pero bueno, hubiera sido 9º, claro, en lugar de 10º. Fue una verdadera lástima, pero dentro de lo malo consiguieron, como digo, 2 fines de semana consecutivos puntuar. El factor clave que dice Alessandro Luni Bravi que necesitan mejorar es en términos de clasificación, un punto que según ellos les ha costado bastante esta temporada, y bueno, según ellos los datos están ahí, obviamente. Han caído en Q1 muchísimas ocasiones, han sido el equipo que más veces han caído, uno de los equipos que más veces han caído en Q1, incluso más te diría que Williams ha caído en muchas ocasiones, porque si no era uno de los dos, en muchas ocasiones ha sido los 2 pilotos de Alfa Romeo, por lo tanto en esos términos en clasificación han estado bastante lejos de lo que se esperaba, pero luego en carrera pues bueno, han conseguido rendir generalmente decente. Lo que pasa es que claro, empezando en puestos tan abajo, lo que comentan es que eso les ha perjudicado bastante, entonces que en base a las mejoras que han ido trayendo, lo que esperan es conseguir una mejor posición de clasificación, conseguir clasificar en puestos más altos y luego conseguir aguantarlo, que en ritmo de carrera no están fallando, lo que les falla es ese ritmo de clasificación. Además comenta que circuitos estáticos, circuitos reales, no circuitos urbanos, son los que vamos a ver en este parón veraniego, y esos circuitos en teoría les viene también bastante mejor, así que esperan tener un buen rendimiento en estas últimas semanas que vamos a tener de temporada antes del parón veraniego. Estoy refiriéndose que ya sabemos que en agosto paramos 3 semanas, chapamos 3 semanas, así que en esas 3 semanas no hay Fórmula 1, pero antes tenemos todavía que nos quedan 4 carreras, nos queda Austria, nos queda Silverstone, nos queda Bélgica y nos queda Hungría. Bueno, he dicho el orden al revés, creo que es Hungría primero, luego Bélgica, pero nos quedan esas 4 carreras todavía antes del parón veraniego. Por lo tanto, esas 4 carreras lo que esperan es conseguir rendir mejor a Alfa Romeo, que veremos qué es lo que hacen. Desde luego que Alfa Romeo ha sido un poco de decepción, en sentido de ya no por lo que venían haciendo el año pasado, y me refiero a lo del año pasado porque hicieron su mejor temporada desde que entró este patrocinio de Alfa Romeo a Sauber, que fue alrededor de 2018 si no recuerdo mal. Cuando entró Alfa Romeo de nuevo a la Fórmula 1 con este patrocinio, con Sauber, esta colaboración, esta temporada 2022 fue la mejor que habían hecho desde que estaban colaborando juntos, y los test de pretemporada rindieron realmente bien, fueron bastante prometedores, se esperaba un mejor rendimiento, llegamos a Bahrein, rindió bien, un Valtteri Bottas que estuvo peleando durante gran parte de la carrera con los Mercedes y con incluso Fernando Alonso, que luego acabó en el podio, y luego después de Bahrein la realidad es que les hemos visto bastante flojos, así que veremos si consiguen rendir en ese ritmo de clasificación y les vemos en puestos más altos. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.